Este sitio a simple vista parece el valle que parece perfecto, hasta que te quedas y conoces sus secretos, porque hay lugares que no se descubren, se imponen. Lauterbrunnen es uno de ellos. El valle se cierra como una mano gigante, las paredes de roca caen casi en vertical, las cascadas no decoran, vigilan. Todo es demasiado limpio, demasiado quieto, demasiado exacto. Aquí el silencio no es ausencia de ruido, es presencia constante. Cada paso resuena, cada mirada pesa. Lauterbrunnen se vende como el paraíso alpino, el sueño suizo hecho postal. Pero vivir aquí no es contemplar, es adaptarse. Es entender códigos que nadie explica, reglas que no están escritas, gestos que significan más que las palabras. En este valle conviven familias suizas de toda la vida, trabajadores estacionales, mochileros, japonesas fascinadas por Europa, latinos que destacan sin querer, y una comunidad que observa antes de aceptar. Por eso, en este recorrido vas a conocer la vida real detrás del paisaje, el orden extremo, la atracción silenciosa, las mujeres bellas y reservadas, los choques culturales, la gastronomía, la presión social, la noche que no aparece en Instagram y las sombras que se esconden detrás de tanta perfección. Porque Lauterbrunnen no es un lugar que te recibe, es un lugar que te evalúa. Y quien entra creyendo que es un viaje, suele salir entendiendo que fue una prueba. Comencemos. Entrar al valle. Cuando la belleza abruma. Llegar a Lauterbrunnen no es un accidente. El camino ya avisa. El tren se adentra lentamente entre montañas cada vez más altas. Los pueblos se vuelven más pequeños y el paisaje empieza a cerrarse. Cuando finalmente se desciende en la estación, la primera sensación no es alegría, es silencio. Un silencio limpio, profundo, casi intimidante. No hay caos, no hay prisa, no hay improvisación. Todo parece estar exactamente donde debe estar, desde las casas de madera oscura hasta los prados perfectamente cortados. El valle es estrecho, y esa estrechez se siente en el cuerpo. Las paredes de roca caen de forma casi vertical, como si el lugar hubiera sido diseñado para recordar constantemente que no hay escapatoria visual. Arriba, las cascadas caen desde cientos de metros de altura. No son decorativas. Están ahí desde antes que el pueblo, desde antes que Suiza como país. Son parte del carácter del lugar. El agua cae con una constancia hipnótica, marcando un ritmo que no cambia para nadie. El extranjero, apenas llega, siente algo difícil de explicar. No es hostilidad, tampoco bienvenida. Es evaluación. Lauterbrunnen es pequeño, demasiado pequeño para pasar desapercibido. La ropa, la forma de caminar, la manera de mirar, todo llama la atención sin que nadie lo haga evidente. Aquí no existen las miradas descaradas, pero sí las miradas largas, silenciosas, precisas. No se juzga rápido, pero se observa todo. Muchos llegan con la idea de estar entrando en un cuento. Y durante los primeros minutos, el lugar confirma esa fantasía. Casas con balcones llenos de flores, vacas pastando con campanas suaves, senderos que parecen diseñados para fotos perfectas. Pero esa sensación dura poco. Muy pronto aparece otra capa. La de la disciplina. La del orden absoluto. La del aquí las cosas se hacen de una sola manera. Lauterbrunnen no es Suiza como muchos la imaginan desde fuera. No es solo chocolate, relojes y neutralidad. Es un microcosmos donde el control social funciona sin policías visibles, sin gritos, sin confrontaciones directas. Basta con una mirada, con un silencio más largo de lo normal, para entender que algo no encaja. El extranjero aprende rápido que aquí no se improvisa, no se invade, no se exagera. Caminar por el pueblo es una experiencia casi teatral. Todo está tan bien cuidado que uno siente que cualquier error personal rompe la armonía. Hablar demasiado alto, vestirse de forma estridente, comportarse como turista clásico,
todo resalta. Y cuando algo resalta en Lauterbrunnen, se nota. No porque alguien lo señale, sino porque el entorno mismo lo expone. La belleza abruma porque no deja espacio para esconderse. En ciudades grandes, el extranjero se diluye. Aquí no. Aquí cada persona es una variable nueva en un sistema que funciona desde hace décadas sin necesitar cambios. Las familias locales se conocen entre sí, saben quién vive dónde, quién trabaja con quién pertenece y quién está de paso. El visitante entra como un elemento temporal, tolerado, observado, nunca central. El primer golpe de realidad suele llegar rápido. Puede ser un gesto mínimo, una indicación seca, una corrección silenciosa, una norma que nadie explicó pero que todos esperan que se cumpla. No es mala intención, es cultura. Lauterbrunnen no se adapta al visitante. El visitante debe adaptarse al valle. Algunos sienten una calma profunda aquí, otros, una incomodidad creciente. Hay quienes se relajan con el orden y quienes se sienten oprimidos por él. Porque la perfección, cuando es constante, cansa. No hay espacio para el desorden emocional. No hay lugar para el caos creativo. Todo tiene su momento, su forma y su límite. Y aún así, la mayoría queda atrapada. No por diversión, sino por intensidad. Lauterbrunnen no seduce de forma obvia. Te va ganando lentamente. El paisaje te domina, el silencio te reordena, y el control social te obliga a mirarte más de cerca. Algunos descubren que encajan mejor de lo que pensaban. Otros entienden que no podrían vivir aquí ni un mes. Este es solo el primer contacto. El valle ya habló sin decir una palabra. Y quien presta atención entiende algo esencial. Lauterbrunnen no es un lugar para venir a soltarse. Es un lugar que te aprieta primero, para ver quién eres cuando no puedes esconderte. Orden absoluto. Reglas que nadie explica. En Lauterbrunnen, el orden no se anuncia. No hay carteles intimidantes ni discursos moralistas. No hace falta. El control social funciona como un sistema invisible, tan integrado a la vida diaria que quienes nacieron aquí ya no lo perciben como control, sino como normalidad. El extranjero, en cambio, lo siente desde el primer día, aunque no siempre sepa ponerle nombre. Es una sensación constante de estar ligeramente fuera de lugar, incluso cuando nadie te lo dice de frente. Las normas no escritas son el verdadero idioma del valle. Los horarios son uno de los primeros choques. No se trata solo de respetar el descanso nocturno, que en Suiza está regulado de forma estricta, sino de entender que cada franja del día tiene un comportamiento esperado. Por la mañana, el valle despierta temprano y en silencio. No hay bocinas, no hay prisas visibles, no hay conversaciones innecesarias. El ruido no está prohibido por ley en cada instante, pero sí por cultura. Hacer ruido sin razón es interpretado como falta de autocontrol, algo que aquí se mira con desconfianza. El silencio no es vacío, es lenguaje. En Lauterbrunnen, callar en el momento adecuado es una señal de educación. Hablar de más, aunque sea con buena intención, puede incomodar. Muchos extranjeros confunden la amabilidad suiza con cercanía inmediata. No lo es. La cordialidad existe, pero es distante, medida, exacta. Un saludo correcto, una sonrisa breve, una conversación funcional. Ir más allá sin haber ganado ese espacio puede generar una incomodidad que nadie verbaliza, pero que se siente de inmediato. Las miradas cumplen un rol clave. No son miradas agresivas ni inquisidoras, sino evaluadoras. Cuando alguien rompe una norma invisible, no hay confrontación directa, hay observación. Y esa observación pesa. Un extranjero que habla demasiado alto en el tren, que cruza la calle fuera del paso marcado o que se sienta en un lugar que no corresponde, empieza a notar pequeños cambios, menos contacto visual, respuestas más cortas, una distancia que se amplía. No es castigo explícito,
es corrección social. El peso del orden suizo se manifiesta también en lo cotidiano. La basura, por ejemplo, no es un detalle menor. Separarla mal, sacarla a una hora incorrecta o usar bolsas que no corresponden es una señal clara de que alguien no entiende cómo funciona la comunidad. En Lauterbrunnen, donde todos se conocen, estos errores no pasan desapercibidos. No porque alguien quiera humillar, sino porque el sistema está diseñado para que cada persona sea responsable de su impacto en el conjunto. Existen casos muy reales de extranjeros que incomodan sin darse cuenta. Un mochilero que decidió escuchar música en un altavoz portátil mientras caminaba por el valle creyendo que el entorno natural invitaba a compartir su entusiasmo. Nadie le gritó. Nadie lo insultó. Simplemente empezó a sentir que el espacio se cerraba. Personas que antes saludaban dejaron de hacerlo. La atmósfera cambió. Al final del día, entendió que aquí el paisaje no se llena con ruido, se respeta con silencio. Otro ejemplo frecuente es el del visitante que llega con la idea de relajarse, como si estuviera en un resort. Beber alcohol en espacios públicos fuera de los lugares adecuados, reírse fuerte por la noche o caminar de manera errática puede ser legal, pero no aceptado. En Lauterbrunnen, la libertad existe dentro de un marco muy claro. Salirse de ese marco no convierte a nadie en criminal, pero sí en alguien que no encaja. Y no encajar aquí se siente rápido. El error social se paga caro no en dinero, sino en aislamiento. Nadie te expulsa, pero nadie te integra. Y en un lugar tan pequeño, esa diferencia es enorme. El extranjero que no logra leer las normas invisibles se convierte en una figura periférica. Sigue estando allí, pero fuera del flujo real de la vida local. No recibe invitaciones, no accede a conversaciones profundas, no pasa de la superficie. La puntualidad es otra regla sagrada. Llegar tarde no se interpreta como algo simpático o relajado, sino como falta de respeto. El tiempo ajeno se valora tanto como el propio. En reuniones, trabajos temporales o incluso encuentros informales, la hora acordada no es una sugerencia, es un compromiso. Muchos extranjeros pierden oportunidades simplemente por no entender este detalle. También está la forma de ocupar el espacio. En Lauterbrunnen, nada se invade. Los jardines, los senderos, incluso los bancos públicos tienen una lógica implícita. Sentarse donde no corresponde, cruzar por donde no se debe o tocar lo que no es propio, rompe una armonía que el valle protege con firmeza silenciosa. Aquí, el respeto se demuestra no tocando, no alterando, no dejando huella innecesaria. Mujeres entre montañas. Belleza, distancia y deseo contenido. En Lauterbrunnen, la belleza femenina no se exhibe. Se percibe. No entra por los ojos de forma inmediata y desbordada, sino que aparece con el tiempo, cuando uno aprende a mirar sin ansiedad. Las mujeres suizas del valle no destacan por gestos exagerados ni por una estética diseñada para llamar la atención. Su presencia es sobria, firme, casi silenciosa. Caminan con seguridad, miran de frente cuando corresponde y bajan la mirada sin incomodidad cuando la situación lo exige. No hay teatralidad, no hay juego evidente. Y precisamente por eso, despiertan tanto interés. Los rasgos suelen ser claros. Piel cuidada por el clima frío, cuerpos fuertes más que delicados, posturas rectas que reflejan disciplina desde la infancia. Aquí el cuerpo no se construye para seducir, se construye para resistir. Caminar largas distancias, trabajar, subir y bajar pendientes, soportar inviernos largos. Todo eso moldea una estética distinta, más funcional que decorativa. Esa funcionalidad, paradójicamente, resulta profundamente atractiva para muchos extranjeros. El carácter reservado es quizá el rasgo más malinterpretado. Desde fuera, muchos hombres confunden la distancia con frialdad y la falta de expresión emocional con desinterés. Nada más lejos.
En Lauterbrunnen, mostrar demasiado pronto lo que se siente es visto como una debilidad, no como una virtud. La cercanía se construye lentamente, a través de la coherencia, el respeto y la constancia. Una conversación breve pero sólida vale más que una avalancha de palabras. Las mujeres locales saben exactamente quiénes son y qué lugar ocupan en la comunidad. No necesitan validación externa. No buscan impresionar al visitante ni competir por atención. Eso descoloca a muchos hombres acostumbrados a dinámicas más directas o explícitas. Aquí, el interés no se persigue, se permite. Y solo cuando se dan las condiciones adecuadas. Existe una diferencia clara entre las mujeres locales y las extranjeras que llegan al valle. Las visitantes, ya sean europeas, latinoamericanas o asiáticas, traen consigo otras formas de expresar curiosidad, atracción o cercanía. Algunas son más abiertas, más verbales, más gestuales. En contraste, las mujeres de Lauterbrunnen observan primero, evalúan, comparan comportamientos. No juzgan en voz alta, pero registran todo. La atracción, cuando existe, se manifiesta de manera casi imperceptible. Una mirada que se sostiene un segundo más de lo normal. Una pregunta que no es estrictamente necesaria. Un comentario preciso que demuestra atención. No hay coqueteo evidente ni juegos de seducción visibles. El deseo aquí no se actúa, se administra, se guarda, se dosifica, se controla. Para muchos hombres extranjeros el contraste entre fantasía y realidad es brutal. Llegan imaginando un escenario idílico donde el paisaje romántico facilita encuentros espontáneos. Creen que la belleza del entorno suaviza las reglas. En realidad, ocurre lo contrario. Cuanto más perfecto es el lugar, más estrictos son los códigos. Lauterbrunnen no invita a perder el control, invita a demostrarlo. Lo que atrae de verdad no es la insistencia ni la confianza exagerada, tampoco el carisma ruidoso ni la seducción directa. Aquí atrae la calma, la capacidad de escuchar, el respeto por el espacio ajeno, la coherencia entre palabras y acciones. Un hombre que sabe comportarse en silencio, que entiende cuándo hablar y cuándo no, resulta mucho más interesante que alguien que intenta destacar. Lo que genera rechazo inmediato suele ser lo opuesto, la invasión del espacio personal, el humor fuera de contexto, la necesidad de atención constante. También la sexualización temprana, incluso en forma de halago, se percibe como una señal de inmadurez emocional. En Lauterbrunnen, el deseo explícito no se considera romántico, sino torpe. Las mujeres locales también distinguen muy rápido entre curiosidad genuina y exotización. El visitante que se interesa por la cultura, el ritmo de vida y las normas del valle es observado con otros ojos que aquel que solo busca una experiencia intensa para luego marcharse. Aquí, incluso los encuentros breves están atravesados por una ética de comportamiento. No todo lo que es posible es aceptable. El deseo contenido no significa ausencia de deseo. Al contrario, la contención lo intensifica. La falta de acceso inmediato genera una tensión constante, una expectativa que se alimenta de pequeños gestos. Para quienes saben leerlos, esos gestos son claros. Para quienes no, pasan desapercibidos. Lauterbrunnen no traduce sus señales para nadie. Extranjeros en el paraíso, japonesas, latinos y el choque cultural. Lauterbrunnen no es un lugar al que se llegue por casualidad. Quien baja al valle lo hace con una idea previa muy clara: ver uno de los paisajes más perfectos de Europa. Cascadas cayendo desde muros verticales, praderas imposibles de verdes, casas de madera que parecen inmóviles en el tiempo. Pero lo que muchos no anticipan es que este escenario funciona también como un imán humano. Aquí no solo se cruzan montañas y senderos, se cruzan culturas, expectativas y formas muy distintas de entender la cercanía. Los extranjeros que llegan a Lauterbrunnen suelen pertenecer a perfiles bien definidos: mochileros europeos en busca de naturaleza extrema, viajeros latinoamericanos fascinados por la precisión suiza, turistas asiáticos atraídos por la imagen casi irreal del valle. Entre ellos,
Las visitantes japonesas ocupan un lugar particular dentro del ecosistema social del pueblo. No por volumen, sino por contraste cultural. Las turistas japonesas suelen llegar con una actitud de observación intensa y respeto absoluto por el entorno. Fotografían en silencio, caminan con cuidado, siguen normas implícitas incluso cuando nadie se las ha explicado. Para los locales, esa conducta resulta familiar, casi cómoda. Para los hombres europeos y latinos que también visitan el valle, esa combinación de reserva, curiosidad y sensibilidad despierta una fascinación inmediata. Existe una atracción mutua que rara vez se verbaliza. Las japonesas, acostumbradas a sociedades altamente estructuradas, perciben en ciertos europeos y latinoamericanos una soltura emocional distinta, una forma de presencia menos rígida. No confundir con desorden. Lo que les atrae es la naturalidad, la capacidad de conversar sin jerarquías, de reír sin romper el contexto, de mostrar interés sin imponerse. Por su parte, muchos hombres extranjeros interpretan esa atención silenciosa como una invitación más directa de lo que realmente es. Aquí aparecen los primeros choques culturales. En Japón, una mirada sostenida o una sonrisa breve puede tener significados muy específicos, pero también profundamente ambiguos. En Lauterbrunnen, ese gesto pasa por un doble filtro, el de la cultura japonesa y el del orden social suizo. El margen de error se vuelve estrecho. Los romances que surgen en este contexto suelen ser breves, intensos y discretos. Caminatas largas, conversaciones profundas, sin demasiadas palabras, una conexión construida más desde la experiencia compartida que desde la seducción clásica. No hay escenas públicas ni gestos exagerados. Todo ocurre en los márgenes. Una parada más larga de lo necesario, una invitación implícita a compartir un sendero, un café que se alarga sin explicación. Los latinoamericanos, en particular, enfrentan un desafío adicional. Su forma natural de expresarse suele ser más abierta, más corporal, más verbal. En muchos lugares del mundo eso resulta atractivo. En Lauterbrunnen puede resultar desconcertante, no porque esté prohibido, sino porque rompe el ritmo del valle. Algunos logran adaptarse, modulando su energía, afinando la escucha. Otros no entienden por qué generan incomodidad sin haber dicho nada explícitamente incorrecto. El choque cultural no siempre se manifiesta como conflicto visible. A veces basta con una mirada que no se devuelve, una conversación que se corta antes de tiempo, una invitación que nunca llega. El error social aquí no se corrige con disculpas ruidosas, sino con aprendizaje silencioso. Y no todos están dispuestos a hacerlo. Hay cosas que se permiten sin decirse. Compartir tiempo, caminar juntos, conversar sobre viajes, trabajo o paisajes. Incluso una cercanía emocional contenida puede ser aceptada si se mantiene dentro de ciertos límites. Lo que rompe el equilibrio es la prisa. Intentar acelerar procesos, buscar definiciones rápidas, llevar lo privado al espacio público. Lauterbrunnen castiga la impaciencia con distancia. Las historias reales abundan, aunque pocas se cuentan en voz alta. El europeo que creyó haber entendido una señal y terminó aislado socialmente durante el resto de su estancia. La viajera japonesa que se sintió profundamente atraída por un hombre latino, pero se retiró en silencio al percibir que él buscaba algo más explícito de lo que ella estaba dispuesta a ofrecer. El local que observó todo desde lejos, consciente de que el valle siempre impone sus propias reglas. También hay encuentros que funcionan precisamente porque nadie intenta forzarlos. Dos personas de culturas opuestas que coinciden en el respeto por el ritmo del lugar. Que entienden que no todo interés debe traducirse en acción. Que aceptan la temporalidad del encuentro sin dramatizarlo. Esos vínculos, aunque breves, suelen dejar una huella duradera. Vivir aquí no es vacaciones. Desde fuera, Lauterbrunnen parece una promesa cumplida. Cascadas cayendo como si alguien las hubiera colocado a propósito, prados perfectamente verdes,
casas de madera alineadas con una precisión que roza lo irreal. Para quien llega por primera vez, el pensamiento es casi automático. Vivir aquí debe ser un privilegio permanente, una especie de vacaciones interminables. Esa idea dura poco, muy poco. La vida real del residente empieza cuando se van los visitantes, o más bien cuando llegan todos al mismo tiempo. El turismo no es una etapa del año, es una presencia constante que lo atraviesa todo. Trenes que descargan grupos desde temprano, mochilas, cámaras, drones, conversaciones en idiomas distintos mezclándose en un valle que, hasta no hace tanto, estaba acostumbrado a escuchar solo el viento y el agua. Para quien vive aquí, esa postal perfecta es también un lugar de trabajo que nunca se apaga. Muchos residentes dependen directa o indirectamente del turismo: hoteles, restaurantes, transporte, mantenimiento, actividades de montaña. El ritmo no lo marca el reloj, lo marca la temporada. Hay días largos, físicamente exigentes, repetitivos. Atender siempre con corrección, mantener la compostura, explicar lo mismo una y otra vez a personas que están de paso y que rara vez perciben el cansancio del otro lado. El orden suizo no se relaja porque estés agotado. Se cumple igual. El costo de vida es otro filtro silencioso. Lauterbrunnen no es un lugar barato, ni siquiera para los suizos. El alquiler es alto, la oferta limitada y la presión inmobiliaria constante. Muchas viviendas se transformaron en alojamientos temporales, reduciendo el espacio disponible para quienes quieren una vida estable. Vivir en el centro del valle se ha vuelto un lujo que no todos pueden sostener, incluso trabajando a tiempo completo. Aquí aparece una de las contradicciones más duras del paraíso. El lugar que millones sueñan con visitar expulsa lentamente a quienes no logran seguir el ritmo económico. Algunos se mudan a pueblos cercanos, otros se resignan a compartir espacios reducidos, otros simplemente se van. No hay drama público, no hay protestas ruidosas, solo decisiones silenciosas tomadas frente a una mesa, con números que no cierran. La diferencia entre la postal y la rutina se siente con fuerza en invierno. Cuando el flujo turístico baja, el frío se instala de verdad. Días cortos, noches largas, menos movimiento. El valle se vuelve más introspectivo, más cerrado. Para algunos, este es el momento más auténtico. Para otros, el más duro. La belleza sigue ahí, pero deja de distraer. Queda el silencio, el orden, la repetición. El desgaste mental no es un tema del que se hable abiertamente, pero se percibe. Vivir rodeado de perfección genera una presión particular. No hay margen para el descuido. El césped debe estar siempre cortado, las fachadas limpias, el comportamiento medido. La expectativa externa se filtra en la vida privada. Incluso en casa, el estándar no baja. No se trata de competir, se trata de no desentonar. Algunos recién llegados, especialmente extranjeros, tardan en entender esto. Llegan con la idea de un cambio de vida, de calma, de conexión con la naturaleza. Los primeros meses suelen ser intensos y positivos. Todo es nuevo, todo impresiona. Luego aparece la rutina. La misma vista cada día, el mismo camino, las mismas normas. Y ahí surge la pregunta que no todos se atreven a formular. ¿Esto es suficiente? El orden, que al principio tranquiliza, con el tiempo puede volverse opresivo. No porque sea injusto, sino porque es constante. No hay espacios para el caos, para el error visible, para el desorden creativo. Todo funciona, todo está previsto. Para algunas personas eso es estabilidad. Para otras es una jaula invisible. Hay historias de personas que llegaron convencidas de haber encontrado su lugar definitivo y que, al cabo de un par de años, se marcharon sin hacer ruido. No fracasaron. Simplemente entendieron que el precio psicológico era más alto de lo que estaban dispuestas a pagar. Vivir en un lugar tan observado, tan regulado, tan eficiente, exige una fortaleza interna específica. El turismo constante también afecta las relaciones humanas.
La rotación permanente de caras hace que los vínculos se construyan con cautela. ¿Vale la pena invertir emocionalmente en alguien que se irá en una semana? Esa lógica se filtra incluso entre residentes. Las relaciones se vuelven funcionales, correctas, pero raramente profundas a primera vista. La confianza aquí se construye despacio, porque el entorno ya cambia demasiado. El lado oscuro del Valle Perfecto. Lauterbrunnen parece un lugar diseñado para escapar de todo lo oscuro del mundo. Cascadas que caen en silencio, prados verdes que parecen infinitos, casas alineadas con una precisión que transmite calma. Pero la perfección visual no siempre es sinónimo de bienestar interno. Detrás del paisaje idílico existe una tensión constante, invisible para quienes solo lo visitan por un par de días. Esa tensión tiene nombres, historias y consecuencias que no aparecen en folletos turísticos ni en las postales que se venden en la estación. El aislamiento juega un papel fundamental. Rodeado de montañas verticales, con un invierno que encierra el valle en silencio y un verano que atrae multitudes que desaparecen al final de la temporada, vivir aquí implica lidiar con extremos. La rutina es exigente, la economía puede ser estricta y la presión social constante. Cada gesto es observado, cada error social se recuerda. Para algunos, esa vigilancia silenciosa es normal. Para otros, se vuelve una carga psicológica que, con el tiempo, se transforma en un peso difícil de soportar. Existen casos documentados de suicidios y accidentes que parecen surgir del contraste entre la belleza externa y la incomodidad interna. No son frecuentes, pero son suficientes para generar un rumor latente, una sensación de que la perfección del valle tiene un precio invisible. Historias de personas que llegaron buscando inspiración o tranquilidad y que, con el tiempo, sintieron que el lugar los absorbía más de lo que les ofrecía. La soledad, aunque rodeada de multitudes estacionales, puede ser aplastante. El trabajo físico constante, combinado con la responsabilidad de mantener un entorno perfecto y la necesidad de cumplir con expectativas sociales, también contribuye a la tensión. Quien habita el valle no puede permitirse fallar, incluso el más pequeño descuido se percibe. Esa presión se acumula, a veces de manera silenciosa, y se traduce en estrés crónico, ansiedad o desmotivación. La misma belleza que deslumbra a los visitantes puede generar un sentimiento de insuficiencia en quienes deben sostenerla cada día. Accidentes en la montaña son otro lado oscuro de la vida local. Lauterbrunnen atrae a personas que quieren experimentar senderos, escaladas y deportes extremos. No todos conocen el terreno, las condiciones cambian con rapidez y la meteorología puede volverse peligrosa sin aviso. Los residentes, expertos en el entorno, suelen ser los que intervienen en rescates o mantienen protocolos de seguridad, pero incluso ellos saben que la naturaleza del valle no perdona errores. Cada caída, cada accidente, deja una huella que no se mide en estadísticas, sino en historias familiares y silencios comunitarios. El estrés psicológico también se amplifica por la percepción constante de vigilancia, no solo de la comunidad, sino de los turistas. La presencia continua de cámaras, miradas y expectativas crea una doble presión. Mantenerse impecable para quienes visitan y al mismo tiempo sostener la propia rutina diaria sin ceder al agotamiento. El resultado es un desgaste emocional que, aunque invisible para el visitante promedio, se nota en gestos, en silencios y en la manera en que las relaciones se desarrollan. Además, hay un efecto acumulativo de vivir rodeado de belleza extrema. El contraste entre la armonía del paisaje y los conflictos internos que cualquier persona lleva consigo puede ser intensificado. Lauterbrunnen no ofrece distracciones. La perfección del valle hace que los problemas personales se enfrenten cara a cara.
La contemplación constante de la naturaleza, que para muchos sería un bálsamo, puede convertirse en un espejo de frustraciones, limitaciones y deseos insatisfechos. Los rumores, a su vez, circulan con discreción. Suicidios, accidentes, conflictos silenciosos. Nadie los anuncia, pero todos los conocen. Se hablan en susurros, en cafés vacíos después de la temporada alta, entre residentes que han aprendido a coexistir con la sombra que estas historias proyectan. Esa sombra emocional no niega la belleza del lugar, pero le añade una dimensión que el turista nunca percibe. El Valle Perfecto también observa y pesa. Lo que no se muestra al visitante Lauterbrunnen guarda rincones que no aparecen en ningún mapa turístico ni en folletos brillantes. Callejones estrechos, senderos detrás de cascadas, miradores que no reciben señales de GPS. Son zonas que el visitante promedio no pisa, no por imposición, sino por un acuerdo tácito. Se respeta lo que no se ofrece. Allí, lejos de la mirada curiosa, la vida se mueve de manera distinta, más lenta, más real y a veces incómoda. Los conflictos locales rara vez se exteriorizan. La comunidad ha aprendido a convivir con tensiones internas de manera silenciosa. Peleas familiares, desacuerdos sobre propiedades, choques entre antiguos residentes y nuevos negocios turísticos. Todo se resuelve detrás de puertas cerradas, en cafés discretos o simplemente con gestos medidos que evitan confrontación abierta. Para un visitante, el valle puede parecer homogéneo, perfecto, casi idílico. La realidad, sin embargo, es más compleja. Existe un rechazo sutil al turismo masivo. Lauterbrunnen depende de él, pero también lo tolera con límites invisibles. Hay un hartazgo acumulado, personas que ven sus hogares invadidos por curiosos que fotografían sin preguntar, que ignoran horarios locales, que rompen silencios naturales. Los residentes manejan esto con cortesía, pero el cansancio se percibe en miradas que se desvían, en respuestas breves, en una distancia implícita. Ciertas preguntas nunca se hacen. Nadie cuestiona públicamente por qué alguien permanece tanto tiempo en la estación de tren, ni por qué los precios suben cada temporada. Los secretos de la comunidad, accidentes, historias de desaliento, disputas silenciosas, se transmiten solo entre quienes pertenecen al valle. El visitante aprende pronto que hay temas que no conviene tocar. Preguntar demasiado equivale a marcarse como extraño, como alguien que no entiende las reglas no escritas. Lo que se sabe pero no se dice construye un código invisible. Se conoce la historia de la familia que perdió la propiedad frente a un negocio turístico, los accidentes en rutas secundarias, las temporadas de exceso de turistas que generan tensión. Nadie lo grita. Todo se maneja con discreción. Esta opacidad crea un doble efecto. Por un lado, protege la privacidad. Por otro, genera curiosidad y un halo de misterio que hace que el valle parezca aún más perfecto. Vivir en Lauterbrunnen tiene un precio real que el visitante rara vez percibe. Es el costo de la paciencia, de la discreción, de mantener la calma frente al flujo constante de turistas y cambios estacionales. Es aprender a medir cada palabra, cada gesto, cada decisión. Es una rutina que mezcla admiración por la belleza con conciencia de límites invisibles y que exige equilibrio emocional constante. En este valle, la perfección externa solo se mantiene gracias a capas de esfuerzo silencioso, acuerdos tácitos y normas no pronunciadas. Lo que el visitante no ve es lo que sostiene la postal. El trabajo invisible, la tensión contenida, la vida real detrás del espejo. Y comprender esto es entender que Lauterbrunnen no es solo un lugar de belleza, sino también un escenario donde todo se mide, incluso sin palabras.
Al final, comprender Lauterbrunnen significa entender que el valle funciona como un organismo regulado, donde la belleza visual y la disciplina social están entrelazadas. Las creencias modernas, los rituales diarios y la devoción al orden no son un adorno, sino la columna vertebral de la vida aquí. Y es esa misma columna la que convierte al valle en un lugar inolvidable. No porque sea fácil, ni porque sea indulgente, sino porque mide a quienes entran y recuerda a todos que, en este rincón de Suiza, la perfección no es un regalo, es un estándar, una prueba y una lección silenciosa que solo quienes lo viven pueden comprender por completo. Lauterbrunnen no es un lugar para perderse. Es un lugar que te mide.